Bienvenidos en un capítulo más de Café Prestige Podcast. El día de hoy nos visita Fabiola Zarza. Ella es abogada en lo civil y en lo penal y también está especializada en la parte de migraciones. ¿Cómo estás, Fabiola? Excelente, un placer saludarles y gracias por la invitación. Súper, bienvenida. Fabiola es una de las profesionales que trabaja con nosotros. Todos nuestros clientes le derivamos a ella. Y el día de hoy queremos aprovechar y hacer las preguntas que todo el mundo nos hace, ¿verdad? ¿Qué preguntas, por ejemplo, son las preguntas más comunes que hace alguien que necesita saber sobre vivir en Paraguay? La pregunta más frecuente y creo que es la que más le interesa a todos es el tema de la cuenta bancaria. O sea, la mayoría en realidad llega al país o incluso cuando está planificando el viaje al país, la consulta clave es qué documentos tengo que hacer o necesito diligenciar para llegar a la apertura de la cuenta bancaria. O sea, es el interés mayor que tienen muchos, el tema bancario, porque más que nada uno de los factores que más llama la atención de nuestro país es esa fama que tenemos de no ser de no tener un gobierno tan riguroso con el control del tema bancario y financiero en general. Entonces, como eso es lo que más llama la atención de nosotros, por la fama, digamos, que estamos teniendo ahora de manera ya internacional, diría, porque, o sea, mundial, porque en todos los continentes tenemos personas ahora que están al tanto de que Paraguay existe por esos beneficios. Entonces, es como que, más que nada, eso es la primera consulta. Uh-huh. Y ellos quieren abrir una cuenta bancaria por algún motivo, ¿verdad? Sí, más que nada muchas veces cuando se van a mudar o algo es para tener, digamos, ahí sus ahorros o sus inversiones, ya que contamos con los beneficios impositivos. Sí. Entonces, lo primero que ellos quieren asegurar es que realmente en Paraguay, como dicen en todo el mundo y globalizadamente ahora ese concepto que tienen de nosotros, es la cuestión de que en otros países, capaz, incluso los paraguayos, no somos conscientes de los beneficios que muchas veces tenemos de no pagar o de no tener impuestos específicos sobre, por ejemplo, doy un ejemplo que para nosotros sería una locura y en otros países es algo que existe, o sea, el impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia es un impuesto que en un país como Francia y España, más que nada en Europa, te puede llegar a impedir que vos disfrutes de una herencia millonaria. En España el 50%. Sí, existen casos incluso. Es una locura. De que fue así algo muy impactante para algunos clientes, que varios ya me comentaron la misma situación en Francia, que una mujer ganó una herencia, el famoso caso de película de su abuela que le dejó la mansión gigante de sueños. Sí. Y ella tuvo que vender. De 10 millones de dólares. Tuvo que vender por no poder pagar los impuestos. Claro. Entonces, eso acá no existe. Literalmente no existe. Entonces son ciertos beneficios que, por ejemplo, una persona que de repente tenga una herencia importante que cobrar y tenga que elegir un país, hoy por hoy alguien googlea Paraguay y con esos beneficios sale entre las primeras búsquedas nuestro país. Claro. Entonces por eso somos un país bastante atractivo. Y aparte también del impuesto del IVA. Sí. ¿Verdad? Que normalmente 35%, si son más completos los impuestos llegan al 50, 45, sí. 60. Incluso en la región, o sea, en la región. No hay que ir tan lejos, o sea, tipo, sí. En la región hay brasileños y argentinos que prefieren realizar su cédula aquí y su residencia por lo favorable que es el tema de los impuestos del IVA. El tema impositivo, sí. Bueno, esos son los beneficios. Y aparte también aquí hay muchas oportunidades de negocios, ¿verdad? Totalmente. Tanto emprendimientos como empresas normales, como emprendimientos inmobiliarios para ingreso residual, como departamentos, alquilarlo. Incluso eso, o sea, la persona que invierte en el país, que la mayoría es para alquiler, tener su inversión asegurada acá, qué sé yo, tal vez no va a vivir en Paraguay, pero tiene sus inmuebles acá y percibe la renta de esto, que de igual manera, o sea, el impuesto es incluso más favorable que en otras áreas, digamos, de inversión. Entonces, simplemente si tiene su cuenta bancaria acá y como se conoce, el gobierno es un poco menos riguroso que otros en el tema de sacarte más de lo que vos estás ganando. O sea, muchos incluso extranjeros tienen el concepto de que sus gobiernos no les permiten crecer.
Por supuesto. Tenemos obviamente muchas cosas que podemos llegar a considerar o criticar de nuestro gobierno, claramente, pero de repente hay que tratar de rescatar lo positivo, y entre lo positivo está eso, que acá una persona que quiere crear su emprendimiento, que quiere invertir, que de repente hace un esfuerzo para tener, qué sé yo, algún tipo de inversión inmobiliaria, no es gran molestia la que puede llegar a tener. O sea, se puede hacer una muy buena inversión, claro, sin que haya una injerencia como en otros países. O sea, obviamente estamos comparando, sí, sin que haya una injerencia del Estado de que te saque el 50, 60, 70% en impuestos de lo que vos estás ganando. Sí. Entonces hay que reconocer que es muy llamativo por eso invertir en este país. Hace poco un colega inmobiliario conocido compartió en una de sus redes sociales, comparó una persona, un cliente suyo que invirtió en Estados Unidos cerca de $1 millón, y a él le queda, creo que lo que sí, que invirtiendo $1 millón le queda mucho menor dinero que invirtiendo esos $1 millón aquí en Paraguay. Claro. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos te sacan mucho en impuestos. Uh-huh. Sí. Entonces eso es, digamos que estás perdiendo mucha plata, en pocas palabras. Totalmente. Incluso si sos joven y encontraste algo en lo que tenés talento, que en la mayoría de los casos, por ejemplo, la profesión un poco más llamativa, digamos, es la de los que hacen códigos o que son ingenieros informáticos, uh-huh, que hacen páginas web y cosas así, uh-huh, que son los famosos nómadas digitales. Uh-huh. Estas son las personas que más se sienten atraídas, claro, por lo que es Paraguay, porque justamente por esto, ¿verdad? O sea, les permite crecer cuando encontrás algo que te sale bien y funciona. Paraguay es un país que les permite crecer. O sea, pueden llegar a ahorrar, a invertir, a comprar, sí, a ser propietarios. Porque claro, en otros países no tenés posibilidad. Una minoría, sí, pero absoluta, poder ser un propietario de un inmueble. La mayoría está destinado a vivir en alquiler por siempre. Uh-huh. Obviamente hay casos que es una decisión, porque hay ciertos, claro, sistemas económicos o financieros que recomiendan, qué sé yo, ya depende mucho de lo que uno quiere, pero el que, sí, quiere ser propietario, acá se puede. Sí. Aquí se puede, y viviendo bien. Sí. Sí. Inclusive mejor que adquiriendo una propiedad ya terminada, por ejemplo. Totalmente. ¿Verdad? Entonces, o sea, hay opciones para todo tipo de público, eso es lo bueno. Sí. Y arrancando, si lo que más te piden es abrir cuenta bancaria, y esos son gente que viene o para vivir o para invertir, y también tus clientes te piden mucho, todo lo que necesitan ellos dicen, quiero estar legal en Paraguay, sí, porque a mí también me dicen, y te diríamos ahora, claro, y quiero estar legal en Paraguay, quiero cédula paraguaya y quiero residencia permanente. Sí. ¿Podés dar un panorama de qué es lo que necesita para abrir una cuenta bancaria? Es muy interesante porque incluso el tema de la residencia temporal y permanente incluso. Hay muchas dudas también de eso. Hay muchas dudas, sí, porque unos años atrás, aproximadamente 4 años atrás, se cambió la legislación. Uh-huh. Y hay muchas personas que incluso siguen investigando o averiguando por sus medios, que obviamente no está mal, pero muchas veces las fuentes de información que están en internet son las que están desactualizadas. Un poco antiguas, etcétera. Antiguas, desactualizadas. Entonces ahí es cuando el cliente realmente, yo creo que dentro de todo, eso le hace acudir a alguien. O claro, sea, tanto puede ser, qué sé yo, a su agente inmobiliario y le hace las preguntas, justamente porque las fuentes de información no son muy precisas. Claro. Entonces, en ese sentido, es cuando ellos consultan si pueden tener la residencia permanente, y la residencia permanente es de 10 años, y antes, 4 años atrás, estaba disponible. Porque vos podías solicitar la residencia permanente, tenía otros requisitos donde incluso vos tenías que hacer un depósito bancario, si mal no recuerdo era aproximadamente $5,000, era un poco más complicado. Uh-huh. Luego se hizo una regulación, digamos, que tenía que englobar la legislación migratoria de la región, se tenía que igualar prácticamente todo. Entonces, después de esta nueva legislación de migraciones, es cuando lo primero que vos podés tener es la residencia temporaria. Eso es demasiado importante poder identificar, uh-huh, porque es la mayor duda también que todos tienen. Entonces, la residencia temporaria es de 2 años. Vos tenés una autorización. Prácticamente sos un ciudadano más, claro, igual que cualquiera, con todas las obligaciones y los derechos, durante 2 años.
Después de que cumplís esos 2 años, podés llegar a tener la residencia permanente. Entonces, vos tenés que cumplir con los requisitos. Por ejemplo, algunos de los requisitos son que si vos declaraste una profesión, tuviste que haber hecho o de alguna manera continuar ejerciendo esa profesión declarada. Entonces, dentro de todo, tenés que prácticamente justificar que estuviste acá en Paraguay. Por eso es muy importante muchas veces cuando te hacen la pregunta de quiero ser legal o quiero estar legal en Paraguay. Ni siquiera es tanto lo de la residencia, porque obviamente tenés que hacer eso. Eso es algo básico, primordial, ¿verdad? Pero si ejerces alguna actividad, es importante tributar. Entonces, ese es el segundo paso. El primer paso es la residencia, tener la cédula paraguaya con la residencia, todo en orden. Y luego de eso es importantísimo registrarse en el sistema tributario y empezar a tributar, porque realmente ahí es cuando estás en la totalidad de la legalidad en el país. Claro. Entonces, eso es más que nada la inscripción en el RUC, en el Registro Único del Contribuyente. Así que ese es el paso también que a muchos les interesa. Muchas veces no saben cómo expresarse, quiero el RUC o algo así. Aunque no hagas nada comercial. Aunque no hagas nada comercial, porque acá en Paraguay en general tenés que tener las declaraciones de IVA para poder tener tu cuenta bancaria con un límite mayor. Claro, entonces, acá en general, no solo el que está en el comercio, sino que si querés tener un depósito mayor de $1,000, por ejemplo, en el banco, una capacidad de depósito mayor, tenés que justificar con las declaraciones de IVA. Entonces, por eso, para todos, en general, es muy importante seguir todos los pasos del proceso. Eso es importante porque tener tu RUC, ¿verdad? Y estar inscrito como contribuyente no es solamente para comerciantes, sino que te conviene como persona ciudadano normal, te conviene también tener. Entonces formas parte, digamos, puedes crecer, digamos, en el sistema bancario, en el tema de, yo qué sé, límites, etcétera, ¿verdad? En general es muy importante. Incluso recuerdo, yo enseño en la Facultad de Derecho y tengo muchos alumnos que son adultos, no son todos jóvenes que terminaron recién la facultad, porque enseño en 5º año, o sea, son personas ya 5 años estuvieron en la facultad, por lo menos. Entonces, recuerdo que en un momento, cuando yo les explico a ellos por qué es tan importante tener ya conocimientos tributarios, o sea, ni siquiera tener RUC, tener ya conocimientos tributarios más específicos. Y muchos de ellos ni siquiera estaban todavía registrados, o sea, ni siquiera tenían RUC. Y eso es algo elemental, porque hay que entender que no es solo una obligación hoy por hoy, es tener unas ganas de crecimiento, es tener un registro, digamos, bancario de que vos sos partícipe activamente del comercio, de las finanzas y de la economía paraguaya. Claro. Entonces, en general, si para un extranjero es importante, para un paraguayo aún más. Claro, mucho más importante. Aún más. No es solo una obligación, es algo positivo, es algo importante. Claro. Hasta para la cuestión crediticia. Claro, y hablando de eso, nosotros tuvimos un tiempo, estábamos ofreciendo unas viviendas que son a estrenar, pero digamos que son económicas. Creo que está alrededor de los 350 millones, pero a estrenar. Y muchos potenciales clientes nos contactaron que sí ganan bien 6 millones, 7 millones, pero no tengo cómo demostrar. Y nosotros le decimos, mira, te conviene abrir tu factura, que hable con un contador, te va a abrir la factura y pagar los impuestos. Total, eso hace por 6 meses, 1 año, y ya va a calificar. Totalmente. Va a entrar en el sistema bancario y va a calificar para adquirir su propiedad. Claro. O sea, por eso es tan importante formalizarse, porque es formalización en realidad. Sí, formalización, esa es la palabra correcta. Es totalmente cierto, porque por eso es justamente tener una ambición de crecimiento, porque en algún momento, como siempre aclaro, cada uno sabe qué tanto o a qué quiere apuntar en la vida, ¿verdad? Claro. Pero si tu objetivo es en algún momento, qué sé yo, empezar a tener propiedades, hasta formar una familia, lo que quieras, ¿verdad? Claro. Se necesita en algún momento tratar de ¿cómo decís? De formalizar para que pueda ayudar. Pero lo interesante es que ya hay familias y ya están ganando bien, o sea, están ganando buen ingreso. Les falta solamente formalizarse. Sí, incluso. O sea, es un detalle. Como muchos creen que formalizarse y tener RUC significa tener obligaciones tributarias que no va a poder cumplir.
Ese es otro beneficio de Paraguay, que tampoco de repente valoramos, porque uno puede valorar esto comparando. En Paraguay, y más que nada en la región, eso es uno de los factores predeterminantes. En Paraguay se puede deducir todos los gastos. Prácticamente Claro. todos los gastos. Claro, sí. Para nosotros... Casi todos los gastos. Casi todos los gastos. Sí. Para nosotros es normal, dentro de todo. Sí. Combustible es lo que de repente del IVA no se puede deducir en lo que una persona gasta. En el mes a mes, pero sí en el IRP. En el IRP, exacto. O sea que exacto. sí, ayuda mucho se igual. puede igual, Sí. totalmente. Igual hay que pedir, porque muchos Igual ya hay no que piden. pedir, Sí. sí. Pero imagínate que en otros países casi nada Casi es nada. deducible. Al contrario, te cobran más. Te cobra más. Sí. Entonces, eso es lo que pasa. por eso es que en otros países sí le temen, digamos, a la formalización a veces, Exactamente. porque sí o sí terminás pagando. Por esos beneficios que tenemos en Paraguay, casi nadie termina pagando impuestos altos. Obviamente las empresas que sí tienen un flujo muy importante de dinero, qué sé yo, obviamente que sí, Claro. es otra situación. Pero en el paraguayo común o en el extranjero, porque eso también les explico yo, si vos vivís en alquiler incluso, todas las facturas, hasta de tu alquiler, del supermercado, de todo tipo de actividad que hagas, es deducible. Es en deducible, Paraguay. te sirve. Te sirve. Y eso, repito, para nosotros capaz es algo bueno, sí, normal. En la mayoría de los países no deducís casi nada. Entonces terminás Claro. pagando impuestos altos y acá muchos equilibran al final entre sus gastos y Claro. sus ingresos. Claro. Y eso es uno de los beneficios que es muy difícil de explicar a veces al extranjero. Hay Sí. que explicarle tipo con muchos detalles, pero es uno de los beneficios más importantes. La verdad que sí, pero no te creas, mucho público local tampoco sabe eso. Claro. O sea, exacto. mucha gente tampoco sabe. Exacto, exacto. Y porque necesita, bueno, una parte, luego falta formalizarse, Sí. que es un detalle Sí. fácil de solucionar. Hablar con un contador, solucionado. Sí. Hacer lo que siempre haces, ya tenés ingresos, te formalizas. Y bueno, ellos no saben, porque ellos creen, Totalmente. no, acá me van a cobrar mucho. No. Es que un negocio tiene muchos gastos y al final te equiparás. Sí, ¿verdad? te equiparas. Así Y el mismo. público extranjero es importante esta información también. Muy, muy importante. Porque incluso hay personas que de repente no entendían tanto la situación. Es muy importante la educación financiera y Sí. tratar dentro de todo, por eso, tanto los profesionales como agentes inmobiliarios o el profesional, qué sé yo, como abogado, tiene que tener esta información Ujú. de todo un poco Sí. para poder asesorar a alguien que no entiende nada de un país y que vos sos su lugar seguro, digamos, Claro. en el país. O Claro, sea, es claro. importante por eso tener mucha información. Y incluso hay muchos que tienen crédito fiscal altísimo al comprar un inmueble Claro. con ustedes que A su vienen favor. a invertir a su favor y no sabe. Y no saben. Entonces es posible incluso que por un año no tenga que pagar impuestos por la inversión que hizo en Paraguay. Más de un año. Nadie te va a creer eso. Más de nadie un te va a año. creer, sí. Más de un año. Fuera del país nadie te va a creer eso. Que puedas Sí. estar un año en un país sin pagar impuestos por una inversión y por eso, por una inversión de manera correcta. Porque ahí está la diferencia. ¿Qué ocurre si invertiste sin tener factura? Claro. Sí. Y eso es sin tener RUC. Sí, te perdés. Entonces, digamos. por eso la gente le tendría que sugerir, primero, por favor, formalizar tus documentos, habilita tu RUC, Claro. porque esto te puede llegar a servir como crédito fiscal. O sea, ese consejo es algo que va a marcar un antes y después en la economía de su cliente. Claro, sí. Entonces, por eso es muy importante. Ese dato es súper importante. Es muy importante. Me parece genial. Y a ver, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los extranjeros al buscar regularizar su situación en Paraguay? Lo primero es, digamos, que informarse, ¿verdad? Sí. Por eso este podcast les recomiendo que compartan con sus conocidos, con sus familiares. Así van a tener una idea global de todo. Porque lo primero es la información. Tenés razón. Lo Buscan más importante en Google, encuentran algo Sí. desactualizado, algo hace 6 años, 10 años. es cierto. Lo más importante es tener lugares espacios como este, que haya información específica. Ujú. Porque, como habíamos hablado, es difícil encontrar una sola información o incluso hay muchas fuentes que tienen ciertas diferencias y ahí es donde se genera la confusión. Entonces, eso es importante, que vean este podcast y compartan. Bueno, lo primero es la información. Lo segundo es, bueno, conocer la situación de la persona también, ¿verdad? Claro. Porque, sí. por ejemplo, alguien que si quiere venir a vivir,
etcétera, va a necesitar cédula paraguaya, residencia, pero puede hacer una residencia permanente como inversionista también. ¿Podrías explicar esa parte sí, para claro, que sepa? cierto, es un buen punto. La residencia permanente, como había explicado hace rato, quedó, digamos, fuera de las opciones dentro de la ley de migraciones como una opción directa que vos elegís. Ahora es como un segundo paso de la residencia temporaria, y la otra opción que el gobierno ofrece ahora es una residencia permanente para los inversores, que a partir de una inversión de un monto específico que, si mal no recuerdo, es $70,000, a partir de este monto se hace un proceso diferente a los demás, y se tiene que demostrar que va a haber una inversión con ciertos requisitos bastante específicos, que justamente por eso es muy importante asesorarse, ya de manera un poco más personal, eso, sí, ¿verdad? Porque sí es algo un poco más delicado, pero si vos querías invertir de igual manera en Paraguay, te ahorras ese paso de la residencia y ya tenés la residencia por 10 años. Entonces, eso más que nada es la cuestión con la residencia permanente. Es algo que no es complicado para nada, pero sí es un poco más delicado porque tiene que ver con, por ejemplo, tenés la obligación de declarar cuántos empleados vas a tener, demostrar, por ejemplo, que tu empresa paga, qué sé yo, todos los tributos correctos, que está al día con la información en el Ministerio de Trabajo, IPS. Entonces, hay que demostrar nada más que la inversión es real, que la empresa es real, agregar todos los documentos y nada, tenés la residencia permanente con eso. Genial. ¿Y qué pasa con alguien que no quiere abrir empresa y solamente compra departamentos para alquilar? Y en realidad, en ese caso, depende mucho de cómo hace. Si va a ser como una persona jurídica, tiene que ver ya evidentemente con otras obligaciones. O sea, si quiere abrir como una inmobiliaria, digamos, absolutamente tiene otras obligaciones, porque incluso tiene varias obligaciones ahora porque algunos, es una consulta muy típica esa de los extranjeros, porque tienen algunas obligaciones de CEPRELAT, por ejemplo, que es diferente, que es solamente para las inmobiliarias. Entonces no es tampoco algo como que quiero invertir y haces nomás y listo, directamente. Claro. O sea, tiene muchas obligaciones cuando es el rubro inmobiliario. Entonces ahí tenés que ver si te conviene más hacer como una inversión como una persona nada más así normal, y hacer el proceso normal de residencia, que es mucho más sencillo. Más sencillo. Por eso cada caso depende mucho del caso, ¿verdad? Cada caso es muy particular. Sí. Hay que ver cuáles son las aristas. ¿Qué le conviene más a la persona? ¿Verdad? Sí. Hacia grandes rasgos, ¿cuáles son los requisitos más comunes para obtener residencia temporal o permanente? Más que nada, evidentemente no tener antecedentes. Eso es muy importante. Incluso, para nosotros en Paraguay, los antecedentes penales son, ¿cómo se dice eso? Penales. O sea, los que están dentro de la ley penal, pero que sean así tipo juicios que ya hayan terminado, y hasta llegar a cierto punto recién aparecen en los antecedentes. Sin embargo, en países como Estados Unidos, que es el que más problemas suele tener con este tema, si vos tuviste una multa por exceso de velocidad, eso están tus antecedentes penales. Entonces muchísimos traen sus antecedentes penales, que le aparece la multa de exceso de velocidad, creyendo que eso no es relevante, pero en su certificado de antecedentes muestra como un antecedente, no importa cuál sea. Muestra como algo grave, digamos. Como algo grave. Como algo grave. Entonces, ese es un motivo por el cual muchos son rechazados. Ni siquiera pueden darle ingreso. Qué locura. Porque es un requisito no tener antecedentes. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? No es que ya estás rechazado de por vida. Es justamente estar asesorado, correctamente asesorado, tus documentos. Por eso es demasiado importante guiarse siempre con alguien. Uno tiene que reconocer que cuando uno no sabe algo, no está mal buscar a la persona que sabe. Te vas a ahorrar mucho tiempo. Dolor de cabeza, inclusive la posibilidad de tener o no tener. Tuve clientes que gastaron, invirtieron viajes a Paraguay, y que recién me contactaron cuando ya estaban acá con el problema. O sea, no son mis clientes desde el inicio. Era como que alguien le encontró y qué sé yo, me recomendó, y su caso ya no tenía solución, y invirtió muchísimo y no pudo darle ingreso a su expediente porque no tenía el finiquito de sus certificados. Entonces,
¿qué hubiese pasado si se hacía con tiempo? Me mostraba los certificados, yo le iba a indicar, tenés que conseguir primero los finiquitos, que es incluso el pago de la multa, hasta eso. Claro. Pero tiene que estar apostillado. Entonces, hasta los documentos igual tienen que tener ciertas formalidades y con eso se inicia con un expediente especial en migraciones, ¿verdad? Tampoco es fácil igual, Claro. pero se puede. O sea, de que se puede, Se pero puede solucionar. tiene que estar justificado de que claro. esas causas ya fueron finiquitadas. Ya. Entonces, Entiendo. son ciertas particularidades que... Ese es un tema muy, muy, muy especial porque en Europa también creo que es así. Creo Sí. que te aparece también en Te aparece. tus antecedentes Te aparece hasta lo más mínimo. hasta lo más mínimo. Hasta lo más mínimo. Incluso multa por conducir bajo efectos del alcohol, ¿verdad? Acá evidentemente es aparte también. Nuestra legislación no es lo mismo que allá, pero allá es una multa nomás. Entonces, esas multas, y por más de que yo a veces veo que los funcionarios le tratan de explicar, ¿verdad? En la mesa de entrada, sí, pero es una multa. Esto no es algo importante o relevante. No se puede. Punto. Claro. Eso es algo que ellos son muy exigentes con ese exigentes. factor, porque la ley determina eso. Bueno, ese sería uno de los primeros documentos que te piden para hacer la residencia. Sí. ¿Y después? Certificado de nacimiento, apostillado. Ya. Y en caso de estar casado también, certificado de matrimonio, apostillado. Todos los documentos que sean internacionales deben estar apostillados. Eso es importantísimo. Más que nada esos dos. Ok. Antecedentes penales y nacimiento. Son los que Apostillados en sencillas palabras para alguien que no maneja. es prácticamente tener la certificación de la apostilla de la Haya, que es un acuerdo internacional al cual se suscriben ciertos países, que son muchísimos. O sea, Y la se mayoría... hace a través de la embajada. Se hace a través de la embajada de su propio país, digamos. De su propio... Porque lo que embajada muchos... paraguaya, ¿no es? No. Lo que muchos no entienden es que, por ejemplo, el certificado de antecedentes penales de Argentina apostilla Argentina. Porque Argentina dice, ok. este documento en Argentina es original. Ok. No es que es para Paraguay ni nada, sino que ok. es para demostrar que el documento es original. Entonces es un acuerdo en el que los países que están suscriptos, y por eso es importante también tener en cuenta, hay países que no están suscriptos y no van a poder evidentemente apostillar. Entonces ahí hay otra opción que el documento se trae luego de ciertos trámites, es un poco más complicado, pero ahí sí tiene que ir a la embajada de Paraguay en algún lugar cerca donde esté, y luego eso se legaliza acá en Paraguay. O sea, tiene como 3 pasos más. La apostilla es apostilla y listo. Sí. Esa es la diferencia. Pero también en ambos casos igual se puede hacer con la forma legalizada acá en el país. Es una opción. Legalizada en el país a través de la embajada paraguaya en el lugar más cercano. Incluso, por ejemplo, si es un documento de Brasil que no está apostillado, tienen que traer el documento que firmó el cónsul de Brasil, se trae acá a la embajada de Brasil en Paraguay, y ellos legalizan en la embajada acá que ese documento es original. Más que nada el país tiene que reconocer que ese documento es correcto y que esa firma es real, ¿verdad? Hay países que son súper complejos, que es re complicado. Tuve un caso hace poco de un ciudadano de, creo que era un país asiático, que no tenemos relaciones diplomáticas. Súper complicado el caso porque vino de turista con otro cliente mío que le trajo, ¿verdad? Vinieron de turistas y se enamoró de Paraguay, el turista. Se enamoró de Paraguay y quería, o sea, se volvía a viajar a su país en una semana. Y quería a toda costa, tipo, era, por favor, solucionar y que yo pueda hacer mi residencia hoy. Y yo tengo, por cosas de la vida, yo tengo mi certificado de antecedentes penales y tengo mi certificado de nacimiento. Y necesito que hagamos los documentos, pero así decidió en el viaje, le encantó el país. Claro, le encantó. Y también quería invertir, todo. Bueno, y cuestión de que era un caso imposible, porque ahora mismo no recuerdo de qué país era, pero su país no tenía embajada acá en Paraguay. Sí. Entonces, la única forma que él podía apostillar esos documentos era yendo a Buenos Aires. Sí, Una porque locura. las apostillas, digamos, que se necesitan de la región,
todos ya. deben llevar a Buenos Aires. Eso es libremente. porque Argentina sí tiene relación. Argentina sí tenía embajada. Ya, Tenía tenía relaciones embajada de su diplomáticas. país. Incluso hay algunos países, por ejemplo, si mal no recuerdo, era Turquía, es este caso, no recuerdo bien, puedo estar equivocada, pero igual, si es otro país. Ya. Creo que tenemos relaciones diplomáticas o algo así, pero todo lo que tenga que ver con consulado y apostillado igual se realiza en Buenos Aires. Ya. Hay casos así. Entonces, en ese sentido también es importante Ese es un hacerlo dato con importante, tiempo. sí. Sí, hacerlo con tiempo. Lo bueno es que los clientes pueden contactar con tiempo mucho antes de venir a Paraguay. Nosotros estamos hablando todos los días realmente. Sí. Hablamos. Hoy ya le pasamos un Diariamente, cliente. literal. Hoy le pasamos un cliente de Venezuela. Sí. Y lo bueno que... Y este cliente creo que quiere venir me dijo Guillermo y quiere venir creo que a mitad de año. O sea, está haciendo con tiempo y está súper bien. Y está Nosotros buenísimo. hacemos videollamadas, hacemos llamadas y le asesoramos ya con tiempo, tanto en la inversión que quiere hacer, ¿verdad? Muchos quieren venir a alquilar un tiempo, algunos quieren venir a alquilar y directamente ya invertir en el tema inmobiliario. Y ya antes ya ve todo el tema de sus papeles porque lleva tiempo. Sí. Y para cualquier contratiempo, organizarse con tiempo. No hace falta que vengan aquí y acá arrancar de cero, ¿verdad? Inclusive muchas veces le recibimos en el aeropuerto. Sí. O sea, le brindamos una serie de servicios donde el cliente se puede sentir seguro. Acá nosotros le damos un panorama profundo de la economía paraguaya, acá mismo en la inmobiliaria. Y también Fabiola mismo hace las videoconferencias con todos los clientes. Así que no duden en contactar, en ponerse en contacto con Fabiola, con nosotros, que vamos a ayudarles ya con tiempo, ¿verdad? Para que justamente no pase este tipo de situaciones y hacerlo todo con tiempo, porque cada situación es también diferente, ¿verdad? Totalmente. Depende del país también, ¿verdad? Sí. Muchísimo depende del Y país. casi todo tiene solución. Todo tiene Solo que solución. Tiene que ser previsto con tiempo, como decís. Es Previsto. importante la planificación para hacer algo así. Sí. Y básicamente eso es todos los, digamos... Sí. ¿No hay un tipo de traducción o algo? Sí, de hecho que en realidad eso es lo que el cliente tiene que otorgar, digamos, para hacer el proceso. Evidentemente que si el cliente quiere hacer solo su procedimiento es mucho más complejo porque se tienen que agregar esos 2 documentos que mencioné, se agregan a un expediente que se hace en Paraguay. Pero son todos los certificados, el resto de los requisitos que forman parte del expediente se realizan acá en el país. Ya se realizan, en el territorio nacional. Entonces, hay ciertos certificados, por ejemplo, de Interpol, para ver si la persona tiene alguna orden de captura, algo así, de manera internacional. Certificados que son tanto de la parte informática acá en Paraguay. Son muchos certificados que se hacen acá. Entonces, el servicio que le ofrecemos al cliente es anticiparnos en eso nosotros, ¿verdad? Claro. Y que el cliente ya venga un poco más tranquilo y encargarse solamente de lo que puede entender con facilidad. Porque muchas veces es un choque cultural. Antes, Claro. cuando yo le llevaba al cliente a cada institución, que hay cosas, por ejemplo, en el procedimiento que no tienen sentido. Por ejemplo, hay algunos documentos que vos ya hiciste tu recorrido en sacar los documentos. Algunos están en 10 días, otros están en 2 días. Entonces, es muy largo el proceso. Y en algunos casos incluso, por ejemplo, yo siempre sugerí esto, pero nunca logré un cambio hasta ahora, que es el tema de los sellos. Hay unos sellos que tienen que legalizar, digamos, algunos certificados. Y, por ejemplo, el primer sello, porque tiene que tener este orden, y eso es lo absurdo. El primer sello se hace en una institución en el centro de Asunción. El segundo sello se hace en Villamorra. O sea, el extranjero que no entiende dónde está parado, Claro. pobrecito, tiene que estar recorriendo toda la ciudad de Asunción por 3 sellos. Claro. Entonces, el segundo allá, y después tiene que volver a ir a una tercera institución que es otra vez en el centro. Es un desgaste Claro. innecesario. En vez, incluso de mi sugerencia, hagan por favor los 3 sellos en el mismo lugar. ¿Entendés? Claro, sí. Porque son prácticamente las mismas instituciones que están entrelazadas, ¿verdad? Claro. Entonces son ciertos puntos que hacen que se tenga que evitar esos choques culturales de repente con el extranjero que no puede entender muchas veces eso. Me dice, ¿pero por qué? Y yo, no hay un por qué. No tiene sentido. No tiene sentido. No te Es puedo, así, no sí, tiene sentido. Esa es la respuesta. aceptarlo como está. Claro. Qué barbaridad. ¿Y el proceso de obtención de cédula cuánto tiempo puede demorar en promedio?
Y depende mucho en qué mes. Porque justamente Depende mucho del mes del año. los Ok. meses críticos, rojos, que el año pasado, 2024, incluso se llenó de noticias. Fue una fuente de noticia importante el tema de identificaciones que no tenían los materiales para la cédula. Para hacer. Entonces hubo un problema inmenso. Pero eso fue raro en realidad, porque eso no suele pasar. Eso pasó porque el año pasado se cambió el formato de la cédula. Ah, claro. Y ahora es un formato nuevo con el chip. Y entiendo que estos materiales vienen de Colombia. Ujú. Así que de repente, si no hay más insumos, es como que se tiene que hacer un pedido internacional prácticamente. Tienen que venir los insumos de otro país. Y bueno, eso es lo que generó un poco el retraso, El que tuvo problemita. consecuencias casi desde mitad de año, porque todas las cédulas que Qué ingresaron locura. Ujú. desde mitad de año, o ponele octubre, recién algunos estuvieron expidiendo este mes. Entonces hubo ciertos inconvenientes con el tema de la cédula y depende mucho. Si es de fin de año, es mucho más complicado porque no sé por qué, bueno, por temas de viajes, muchas veces en identificaciones está mucho más recargado. Así que se recomienda más a principio de año un poco más rápido. Ujú. Un promedio puede llegar a ser entre 2, en el mejor de los casos, 2 meses, y en el peor de los casos puede ser 6 meses. 2 a 6 meses. Se puede llegar a extender a 6 meses. O sea, hacer con tiempo. Sí, es lo más recomendable. Claro. Genial. Ahí tenemos una idea. Consejos que dirías a alguien que está considerando mudarse a Paraguay, pero no sabe por dónde empezar con el tema de la documentación. Primeramente pedir los documentos que había mencionado previamente, apostillar con tiempo porque en algunos países también tarda mucho la apostilla. Y tener listo eso, asesorarse, buscar fuentes, eso es muy importante. Es importante ver las reseñas, ver que las personas sean reales. Incluso para mí una oportunidad como esto es crucial para saber que somos personas reales, hasta eso. Obvio. Hasta eso, porque hay muchas fuentes también obviamente, personas malintencionadas de repente. Entonces, es importante ver las reseñas, tratar de hacer una videollamada, asesorarse de que la persona... Y no siempre solo buscar precio. Eso es un error terrible, porque cuando las personas malintencionadas se dan cuenta que solo buscas precio, es como que te van a hacer escuchar lo que querés. Claro. Es importante tratar de asesorarse bien y hacer una investigación. Hay que tomarse el tiempo. No hay que hacer de La manera cuestión del rápida. precio es un dato muy importante lo que estás diciendo, porque muchas personas malintencionadas se agarran de eso para captar a sus presas. Sí, Entonces hay que tener cuidado con eso. sí, Hay que tener cuidado. Como pasa en cualquier parte, ¿verdad? sí. Pero con la información que hay hoy en día hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener cuidado. ¿Existe alguien que pueda vivir en Paraguay en forma irregular? Famoso, no estoy legal. Increíblemente existe. ¿Existe? Sí. A mí también me resulta... ¿Qué es no estar legal en Paraguay? Y no tener cédula, por ejemplo. Ah, no tener cédula. Que ya te haya vencido. Al ingresar al país te dan un plazo de... Diferentes plazos. Te dan, por ejemplo, autorización para... En general, hasta 90 días. En general. Máximo puede estar hasta 90 días. Después de eso ya necesitas Necesitas sí o justamente sí. la residencia y la cédula, ¿verdad? Claro. Entonces, si vos superás esa cantidad de días y estás indocumentado en el país, es como en los otros, famosos en los otros casos, justamente ahora que tanto está teniendo también la repercusión en Estados Unidos, ¿verdad? Es como que se van como turistas, declaran turismo y después se quedan más tiempo del que están autorizados. Entonces, he tenido muchos casos de personas que incluso viajan por trabajo, qué sé yo, supongamos que trabajan en una multinacional y tienen muchas entradas y salidas. Llega un punto que el funcionario de migraciones le llama la atención y le dice, bueno, ya te tenemos que poner un sello de un plazo de 10 días. Si vos en 10 días no regularizás tu situación, evidentemente no le van a buscar y no le van a expulsar del país. Claro. Pero si vuelve a salir del país, ya no va a poder ingresar. Eso tuve muchos casos de muchas personas que trabajan y capaz no están de repente en conocimiento de que tantas entradas de repente ya van a llamar la atención y tienen que regularizar también su situación. Ya, claro.
Entonces, eso sería más que nada estar ilegal, ¿verdad? No tener cédula. Ya. ¿Cómo se comparan las leyes de extranjería en Paraguay con las de otros países de la región? Y de hecho que son muy diferentes, ¿verdad? En realidad, el proyecto que hubo en cuanto a residencias, migraciones y demás, sí hubo una unificación regional que se buscó, se hizo un proceso y se logró. Por eso en el Mercosur. En el Mercosur. Okay. Por eso cambió nuestra ley, justamente para adaptarse, porque antes nosotros teníamos la permanente directa. Y bueno, entonces, después de varios encuentros, decisiones y no sé, no. Creo que buscaron realmente facilitar, así como justamente establece el acuerdo del Mercosur. Pero bajo esta unificación fue que se modificó la ley de migraciones y desde ese momento fue que se inicia la temporaria con más facilidad. Justamente disminuyeron los requisitos. Antes incluso antes te pedían más documentos apostillados. Tenías que presentar tu título universitario, a qué te dedicas, muchas más explicaciones. Ya. Entonces es una mejora. Hay mejoras, sí. Está súper 100%, bien. 100%. ¿Cuál ha sido el caso más desafiante que tuviste hasta el momento? Uf. O sea, muchísimo a lo mejor. Por mencionar alguno, uno. Tuve un caso que el cliente... Es muy interesante porque el cliente era de Canadá y justamente hay algunos clientes que sufren de ansiedad por algo como venir a un país nuevo a hacer tu residencia y es como que te preguntan muchas veces la forma incluso que tienen que llegar, qué hacer, quién les va a esperar. O sea, de verdad hay mucha gente que tiene así mucha ansiedad con la situación. Bueno, entonces hay que tratar de minimizar los errores, riesgos que ellos puedan tener, todo. Obvio. Bueno, y hubo un cliente que estaba muy preocupado porque, en fin, llegó a Paraguay, ingresó y él declaró que ingresaba como turista. En todas las reuniones le habíamos aclarado que él tenía un discurso que decir cuando llega, porque vos tenés que mencionar, si sos de ciertos países, vos tenés que mencionar, por ejemplo, la razón de tu venida. La razón de tu venida. Sí. Entonces, si sos de Canadá, en ese caso particular, él tenía que mencionar que quería la visa de arribo. Visa de arribo. Que es un tipo de visa que vos solamente podés tener para esas personas de Canadá cuando llegás en el aeropuerto. Y cuando llegás en el aeropuerto y tenés que pagar ahí el monto de la visa, se te da la visa y ese es el requisito para hacer la residencia. Vos tenés que tener tu visa, porque si no, no podés. Claro. Vos saliste del aeropuerto, ya no podés pedir esa visa. Fue solamente en ese momento en el que vos estás todavía en esa zona en el que cualquiera no puede ingresar. Claro. Entonces, el cliente se olvidó. Falló. Se olvidó importante. Lo más importante. Lo único que tenía que hacer, ¿verdad? Lo único que tenía que hacer. Y fue para mí, un estrés tan grande porque yo tuve que reinventar la estrategia porque no iba a quedarse muchos días en el país y yo tenía que ver qué solución dar, porque vos tenés que inventar, literalmente tenés que inventar una solución, más que nada también por la inversión que hizo el cliente para venir, ¿verdad? Claro. No sos responsable, pero tenés que solucionar. Claro, obvio. Y se hizo una cantidad de cosas que casi con 2 clientes ya hicimos, que es una locura, pero tuvimos que viajar a Argentina para hacer la visa y los documentos y después volver a Paraguay. Son locuras, pero que de repente recurrieron a eso. Tenemos que recurrir a eso. Con los rusos también, cuando eso. Después se cambió ya la legislación y ya es de otra forma ahora. Se paga ya en otra forma, porque yo creo que a muchas personas le habrá ocurrido que de repente, incluso por el problema del lenguaje, del idioma, no se pueden comunicar, no saben cómo expresarse. Sí. No recuerdo incluso si por ahí él le habrá explicado y no le entendieron y le hicieron pasar y él quería su visa. O sea, es difícil. Claro. Y también, esto es algo que yo no entiendo, porque yo estuve un tiempo, viví por Europa y en todos los aeropuertos ellos solamente manejan su idioma local. Sí. No manejan nada de idiomas extranjeros. Y por todos lados había gente así confusa. Perdido. Por todos lados. Y pobre la gente. Sí, es acá terrible. Mismo había unos franceses. Cuando yo de Paraguay me iba para España, había un francés que el pobre estaba perdido. Yo no le pude ayudar porque yo no entendía nada de francés.
Pero el señor estaba perdidísimo y hablaba con gente ahí y nadie maneja. Sí. Eso es algo, pero no es solo en Paraguay, en todos los aeropuertos. Es ilógico. En varios Es aeropuertos. El ilógico. aeropuerto en Francia, el aeropuerto en Francia Brasil. Y solamente su idioma local manejan. Sí. No tiene sentido. ¿Verdad? Yo creo que ese es un problema. Incluso es algo también que en migraciones ocurre también lo mismo. En migraciones mismo. Creo que ahí ahora, no recuerdo, el otro día me parece que, o capaz ellos también sobre la marcha ya aprendieron todos los idiomas que hay, pero idealmente si te estás, o sea, si tienes ciertos requisitos para un cargo, Claro. para ese tipo de espacios tiene que haber alguien que pueda Debería traducir. haber por lo menos 3 idiomas, Sí. diría yo. Sí. Hoy por hoy, por suerte, en migraciones también creo que ellos ya están un poco más. Creo que ahora ellos sí ya se adaptaron a la situación, ¿verdad? Pero muchas veces uno ya eligen, o sea, ya hay personas que te asesoran y que hablan ese idioma, ¿verdad? Yo trabajo, por ejemplo, con ciertos traductores rusos, que son la mayoría de los, pero así en un 70% de los que vienen ahora son rusos. Obviamente es súper complejo porque muchos de ellos no hablan inglés, entonces ahí se hace prácticamente imposible. Imposible. Si la- no manejas ruso, no, imposible. aparte ellos hasta escriben de otra manera. Sí, Entonces, para increíble. ellos están absolutamente perdidos. Sí. Entonces, en ese sentido, es importante también contar con personas que te puedan colaborar y hacer que el cliente esté un poco más cómodo. Así que en ese sentido, sí, es verdad que el tema del lenguaje también, el idioma, perdón, es un factor que puede ayudar a que se recaiga en el error. Claro, en un error, ¿verdad? Y encima con los nervios de recién venir en un país que no conoce, que tenés que decir etcétera. cosas, que tenés que hacer, acordarte. Yo entiendo también esa presión, Sí, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero en esos dos casos, por lo menos, después de un largo mal rato, encontramos la solución y no pasó Malabares nada. tuvieron que hacer ahí para solucionar. Malabares, Ese caso totalmente. está súper interesante. Sí. ¿Hay algún perfil extranjero que busque más frecuentemente vivir en Paraguay? Un perfil, por ejemplo, podría ser solo inversionistas o solo gente que quieren venir a vivir. Ahora yo encuentro dos Dos perfiles. perfiles principales que va cambiando cada año. Va cambiando, O sea, claro. Sí, ahora encuentro esos dos perfiles. Como había mencionado, en su gran mayoría son los nómadas digitales, que son Nómadas personas en general de cualquier país que trabajan en medios informáticos, Ujú. tanto, como dije hace rato, haciendo páginas web o haciendo códigos o que se dedican a inversión en criptomoneda, que también es otro punto otra vez muy interesante ahora, que hay muchas personas que quieren venir a Paraguay, pero dicen, Paraguay es todavía un país conservador con la criptomoneda. Y ahí yo les muestro, porque yo ya tengo, como sé que hay muchos que preguntan eso, yo ya tengo algunas publicaciones de algunas empresas que ya tienen su marketing de acuerdo a recibimos pagos con criptomoneda. Sí, ya hay. Entonces hay entidades bancarias Tenemos incluso dos ya desarrolladoras que aceptan cripto. que aceptan Tres. cripto. Ah, mira. 3 desarrolladoras, o sea, querés Interesantísimo. algo a estrenar, hay Sí. terminados y hay también en Pozo que aceptan cripto. Hay clientes que justamente por ese factor que dije hace rato del control bancario ya no tienen cuentas bancarias. Suena una locura para alguien que vive en este país, pero me dicen, quiero ir a Paraguay, pero solamente tengo criptomoneda. Y le dije, sí, ya se puede. Ahora hay cajeros, Sí. ya hay una... Es que ya no necesitas ni cajeros. Sí. Porque hay exchange que Sí. haces y vos cobras como un... ¿Cómo se llama? Como un... Cambistas. Como cambistas que te Exacto. hacen sin Exacto. problema. Exacto. Es súper fácil. Y en ese sentido es un factor, es un perfil, digamos. El cliente nómada digital que trabaja en eso Ok. y que puede llegar a estar 6 meses al año en Paraguay. No se queda todo el año, pero se queda Le 6 gusta meses. viajar. Le gusta mucho Al viajar. nómada le gusta viajar, El ¿verdad? nómada digital, sí. Sí. Entonces, lo único que te piden, que por suerte la mayoría de las compañías, por lo menos nunca tuve problema, es sus primeras preguntas son, ¿hay buena señal de internet? ¿Qué compañía de internet me recomendás? Ujú. Entonces, esas son sus preguntas clave y Ujú. el resto ya es su forma de ver el mundo. O sea, si le gusta Claro. Paraguay, recorre, qué sé yo, ya depende mucho de qué gustos tiene. Sí. Y el otro perfil que ahora es muy frecuente es el de los rusos. Así, específico. Que creo que de repente es muy probable que estén buscando un país con estabilidad, seguridad, con todo lo que ellos están viviendo y pasando, ¿verdad? Que son familias enteras vienen. Familias enteras. Entonces, hoy, 6 meses, te hago un análisis, digamos, de los últimos 6 meses, esos son los dos perfiles más frecuentes.
que Qué interesante. Sí. ¿Y de qué nacionalidad son los así en general? Europeos. Europeos. Europeos en general, tipo franceses, españoles. Vos tenés más europeos que, ¿verdad? Más rusos y europeos, más ahora. Nosotros tenemos varios argentinos, pero que viven en Europa y Sí, que también. viven en Estados Unidos. También, yo tengo también clientes que son argentinos de Argentina, digamos, ¿verdad? Que incluso ok. el cambio les asusta porque tienen ahorros y cosas así. Claro, por el tema de Argentina. Entonces el cambio, digamos, de gobierno, por más de que estén a favor o qué sé yo, tengan sus opiniones sobre la parte política, el cambio en sí es como que les asusta con el tema de tener su dinero ahorrado. Entonces buscan una cuenta bancaria más segura, estable, o en un país un poco más estable que el de ellos, ¿verdad? Brasileños disminuyó un poco el tema de la residencia, pero argentinos sí, siempre hay muchos. Argentinos siempre. Muchísimos. ¿Y qué sí. tal los bolivianos? Los bolivianos, hasta donde yo entiendo ahora, vienen mucho para invertir. Para invertir. No entiendo aún muy bien qué fue lo que ocurrió también en este último año. Ellos están en crisis. Ellos tienen también el famoso corralito que Argentina ok. también tiene. Ok, Y ahora están en una etapa de, ¿cómo se llama? De incertidumbre, pero grande. sí. Porque están con este problema de corralito, no pueden gastar más de cierto monto por su tarjeta de crédito. O sea, con te hacen razón. restricciones por todos lados. Eso es actual. Con razón. Si bien este podcast queda, este es el momento de esta fecha, ¿verdad? Ujú. Y ese es uno de los problemas. Ellos están con incertidumbre también política, porque ellos dicen se está volviendo como Venezuela. Uf, Y quieren salir tanto para vivir y también para invertir, claro. ¿verdad? Nosotros tuvimos algunos clientes que les mostramos terrenos para construir, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Y ese es un caso. Y ellos quieren todo, ¿verdad? Quieren residencia, quieren cédula, quieren todo. Eso me llamó la atención. Hay muchos bolivianos que es justamente así como decís, es ahora. O sea, Sí. si Eso es por momento. tipo 2 años después, 2 años antes, era cero consulta de bolivianos. Cero consultas. Cero. Nunca tuve. Y todas las consultas de bolivianos eran tipo específicamente, vengo a Paraguay para invertir. O sea, eran todos el mismo invertir. discurso, para invertir y en la misma situación, ¿verdad? Para los últimos meses. Ujú. Yo creo que estamos completos. ¿Algo Genial. más que quieras agregar o que quieras? En general yo recomiendo mucho invertir en Paraguay a extranjeros y a las personas que viven en Paraguay. O sea, creo que hay muchas oportunidades. Mucho nos reímos, digamos, de esa frase de que antes nuestros abuelos por 500 guaraníes o no sé, 1000 guaraníes, cuotas de 1500 guaraníes, podían tener un terreno y de que esta ya es la generación que no puede, ¿verdad? Y yo creo que eso es una limitación mental. No es tan así. No es tan así. Porque en realidad, ese 1500 que hoy es poco para nosotros, en su momento también pudo haber sido un sacrificio de nuestros abuelos. Ujú. Entonces, el que no puede muchas veces invertir de una o comprar algo al contado, existen tantas formas, solo que hay que hacer ciertos sacrificios, ¿verdad? Entonces, para mí es muy importante ese mensaje de generar una cultura del ahorro y de enfocarse también en cosas positivas, que me parece así, estar muy enfocado en la vida es, qué sé yo, tratar de tener una estabilidad para que después el resto pueda llegar a venir, ¿verdad? Y el tema de la propiedad es importantísimo. Para mí es importantísimo tener en cuenta eso, invertir. Es algo crucial porque hay que pensar en el futuro. Sí, la verdad que es muy interesante lo que decís. Organícense con tiempo a la hora de venir a Paraguay. Nosotros aquí en Prestige Realty Group tenemos profesionales, una de ellas es Fabiola. Trabajamos con profesionales que nos asesoran a primera mano, una videollamada. Nosotros respondemos también rápido, no esperamos mucho tiempo. La respuesta de Fabiola es súper rápida también. Así que te agradecemos también por eso. Así que organícense con tiempo, compartan este podcast con sus familiares, con sus amigos, para que tengan la información y puedan organizarse con tiempo. Y este capítulo fue presentado por Prestige Realty Group. Si necesitan información sobre qué documentación necesitas para vivir o invertir en Paraguay, contactanos, que nosotros contamos con profesionales que le vamos a asesorar y cada uno de acuerdo a su situación particular de cada uno. Así que muchas gracias, Fabiola. Gracias a ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.